Bendito sea Dios. Yo me llamo Clinton y ustedes están en el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre las iglesias de Dios para que regresamos a servir a Dios en espíritu y en verdad. Como está escrito en la Biblia en Juan capítulo 4, Jesús dijo, Dios es espíritu, Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran es menester que le adoran en espíritu y en verdad, dice Jesucristo. Por este propósito estoy aquí, y espero en Dios que con este mismo propósito usted está aquí. Quiero hablar con ustedes sobre algo muy importante y algo muy básico, algo muy fundamental de la fe de nuestro Señor Jesucristo, algo muy fundamental de la palabra de nuestro Dios. Van conmigo a la Revelación o Apocalipsis, en algunas Biblias se llama Apocalipsis, la Revelación, capítulo 18 y versículo 23. Y llegando allá, hay muchas personas hoy en día, muchas, multitudes, muchedumbres de personas hoy en día que andan engañados en las iglesias. ¿Okay? No estoy hablando de las personas en el mundo que no quieren nada que ver con Dios. Estoy hablando de las personas que están intentando entrar en el reino de Dios. ¿Okay? Dice Jesucristo, voy a ir a Mateo rápido, Mateo capítulo 7. Dice Jesucristo en Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y los que entran por él son muchos. Porque la puerta es estrecha y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Y te garantizo que lo más que caminas conmigo en este camino, lo más que vas a ver cuán estrecho que es. Te garantizo eso. Regresando a la Revelación capítulo 18, dice en versículo 23, y luz de candela no alumbrará más en ti, y voz de desposado y de desposada no será más oída en ti. Porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, y esta es la parte que quiero llamar tu atención, porque por tus hechicerías todas las naciones fueron engañadas. Porque por tus hechicerías todas las naciones fueron engañadas. ¿A quién se refiere eso? Una ramera. Regresamos al capítulo 17. Vamos a leer esa ramera. Y vino, dice Juan, y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo, diciéndome, ven acá, y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia de color de grana, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de grana, y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo una copa de oro en su mano llena de abominaciones, y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, fui maravillado con grande admiración. Esta es ella. Esta es un sistema política y eclesiástica que ha existido por mucho tiempo, desde los días de Nimrod, desde los días de Caín y Abel. Y en los días que nuestro Señor Jesucristo caminó en la tierra, se manifestó como los fariseos y saduceos, el judaísmo. Y ahora en estos 1700 años se ha manifestado
en la forma de la Iglesia Católica Romana y sus hijas protestantes. Todos son de una familia y esa es esa ramera. Y dice, regresando al capítulo 18, versículo 23, en el posterior parte del versículo, a veces mi cerebro quiere hablar español, pero la lengua no. Se necesita entrenar. Porque por tus hechicerías todas las naciones fueron engañadas. Porque por tus hechicerías, dice Dios a esa ramera, porque por tus hechicerías todas las naciones fueron engañadas. Voy a compartir algo con ustedes, mis hermanos y mis hermanas. Que este es un ministerio cristiano y estoy hablando con cristianos. Si usted no es cristiano, bienvenido a este canal y estás welcome. No sé cómo decir eso, pero es una buena cosa que están escuchando. Pero este mensaje es dirigido a cristianos. Entonces, porque por tus hechicerías todas las naciones fueron engañadas. Todas las naciones. Esto no se trata de la gente que no quiere nada que ver con Dios. Que está hablando de la gente que están intentando entrar, como leímos en Mateo 7 ahorita. Y han estado engañados por sus hechicerías. Hechicerías. Hechicerías pueden ser muchas cosas, varias cosas. Una hechicería puede ser un acto de magia. ¿Okay? Como, pues no sé cómo describir en español, pero ustedes me entienden, magia. Actos de mágicos. Pero también hechicería puede ser el uso de drogas. ¿Okay? El uso de drogas para curar enfermedades es hechicería. ¿Okay? De acuerdo a la Biblia. También hechicería es el uso o el mal uso de palabras, torciendo palabras para engañar una o unas gentes por el propósito de su perdición. Eso es hechicería también. ¿Okay? Por ejemplo, teología es una forma de hechicería. La teología es una forma de hechicería. La teología es el arte de pervertir el significado de palabras por medio del mal uso de palabras y frases en un idioma extranjero que ustedes no entienden, con el propósito de pervertir tu entendimiento de la palabra de Dios para que crean cosas que no están escritas en la palabra de Dios. Ese es el propósito de teología. Por eso se usa, por eso se emplea la teología. Es una forma de hechicería. De esto les quiero hablar. Van conmigo a Juan, el Evangelio según Juan, en el Nuevo Testamento. Desde el principio, Juan capítulo 1. Les voy a dar un ejemplo. Juan 1:1. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esta es una sentencia muy simple. Muy simple. Pero por medio de la hechicería, la mayoría de la gente en las iglesias han estado engañados de creer que este versículo de la Escritura dice cosas que no dice. Pon atención, por favor. En el principio, ¿okay? ¿Qué quiere decir en el principio? En el principio, es claro, cuando todas las cosas comenzaron a existir, en el principio. Estamos en el ámbito de tiempo, ahorita. ¿Okay? El ámbito de tiempo tiene un principio y tiene un fin. El principio es el tiempo en que todas las cosas comenzaron a existir. ¿Y cómo comenzaron a existir? Pues si regresamos a la primera página de la Biblia, dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz. Y la luz se hizo. Y todas las cosas, dijo Dios, sea esto y sea otra cosa, y fueron. Porque Dios creó todas las cosas por medio de su palabra. Él habló y las cosas
comenzaron a existir. Amén. Es tan fácil, tan simple. En el principio era, ¿qué? La palabra. ¿Qué quiere decir la palabra? Palabra. Pues es una serie de letras que forman unidades de comunicación. Una palabra es lo que sale de la boca de uno para comunicar con otra persona. Eso es una palabra. La palabra palabra solo tiene un significado. En español, en inglés, en griego y en hebreo. La palabra palabra solo tiene un significado. Es una palabra, una unidad de comunicación, una expresión de comunicación. Si yo quiero expresarme contigo, ¿qué uso yo? Palabras. ¿Okay? Si yo quiero sanar un enfermo, ¿qué uso yo? Palabras. En el nombre de Jesucristo. Si yo quiero echar fuera un demonio, ¿qué uso yo? Palabras. En el nombre de Jesucristo. Con palabras. ¿Y cómo creó Dios todas las cosas? Con su palabra. Con su palabra. La palabra palabra solo tiene un significado. Pero, por medio de la hechicería de Roma, muchedumbres en las iglesias han estado engañados para que crean que la palabra palabra aquí no quiere decir palabra. Es una forma de hipnosis. Estoy serio. Que esas personas creen que en cualquier otra ¿cómo se dice? En cualquier otra parte, en cualquier otra parte de la vida, en cualquier otra parte de conversación, la palabra palabra quiere decir la palabra, una palabra. Pero cuando abrimos nuestras Biblias al primer capítulo de Juan, la palabra palabra ya no quiere decir una palabra. Quiere decir hijo. Hijo, con H mayúsculo. Y las personas han estado engañados para creer que cuando leen este versículo no dice era la palabra, dice era el hijo. Con H mayúsculo. ¿Por qué? Porque ellos han estado enseñado que Dios, pon atención por favor, porque este es muy importante. Ellos han estado engañados para creer que Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que creó todas las cosas, de una forma es una trinidad de personas. Pero Dios no es una trinidad de personas. La Biblia no dice que Dios es una trinidad de personas. La doctrina de la Trinidad viene de Babilonia y fue adoptado por la Iglesia Católica Romana. Y fue adoptado también por todas sus hijas protestantes. Pero la doctrina de la Trinidad no se encuentra en la Biblia. La doctrina de la Trinidad es un mito babilónico, de los egipcios y los babilónicos. La Trinidad es una herejía. Dios no es una Trinidad, Dios es uno. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en aquel hombre, el Hijo de Dios, fue manifestado corporalmente toda la divinidad. Aleluya. Eso dice la Biblia. Dios fue manifestado en la carne. No dice la Biblia que Dios fue manifestado en otro Dios, Dios el Hijo. Dice la Biblia que Dios fue manifestado en carne. Carne. Carne se refiere a un hombre. Y no solamente un hombre. El Hijo unigénito de Dios. Que tuvo por su madre una mujer y tuvo por su padre Dios. Y a ese Dios, el Dios de Él y mi Dios también, Él oró, Él sirvió. Y Él dijo en Juan capítulo 17, versículo 3, esta es la vida eterna, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Jesucristo, orando a su Dios y a mi Dios, declaró que el Dios a que Él estaba orando era y es el único Dios verdadero. El único Dios verdadero que hay es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Él es el único, solo Dios. No hay otro Dios. Él ha declarado en su palabra, ¿hay otros dioses fuera de mí? Yo no sé nada. Yo no sé nada. Entonces, no hay otro Dios. Y no había nadie que estaba en el principio con Dios. No había ninguna persona que estaba en el principio con Dios. Vamos a leer otra vez Juan 1:1 y vamos a ver si podemos leer la escritura como está escrita. Que no había ninguna persona con Dios en el principio. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. No había otra persona. Solamente una persona se está describiendo aquí en este versículo, Dios. La palabra no dice en el principio era Cristo, y Cristo era con Dios y Cristo era Dios. La escritura no dice eso. No dice en el principio era el Hijo y el Hijo era con Dios y el Hijo era Dios. No dice eso, ¿verdad? No dice en el principio era Jesús y Jesús era con Dios y Jesús era Dios. No dice eso. La palabra de Dios no dice eso. Pero por la hechicería de Roma, todas las naciones en sus iglesias, sentados en sus iglesias con Biblias en su mano que no han leído, porque no han escudriñado las escrituras por sí mismos, pero se sienten enfrente de pastores y abren sus Biblias por un momento cuando el pastor está citando un versículo de la escritura, y entonces ellos cierran sus Biblias y escuchan una historia que está contando su pastor. Y su pastor cuenta una historia, y ellos con sus Biblias cerradas, escuchan esa historia, esa fábula que su pastor está enseñando de la hechicería, de la necedad que él aprendió en seminario, porque él no es llamado de Dios, él graduó de un seminario. Y él enseñó una historia a esa gente con sus Biblias cerradas y todos dicen amén, amén, amén. Y ellos creen las fábulas, los mitos que se están enseñando a ellos por medio de la filosofía y hechicería de Roma. Y porque no han escudriñado las escrituras por sí mismos, ellos no saben que la gente que estando en sus púlpitos están engañando a ellos, engañándolos. Pero ellos dicen, es mi pastor, él predica solamente de la Biblia. Perdón, ese es mi teléfono, se necesita callar. Ellos dicen, mi pastor solamente habla de la Biblia, solamente predica de la Biblia. Pues sí, él abre su Biblia y cita un versículo de la Escritura, y entonces él comienza a decir una fábula. Y la gente cierra sus Biblias, no sabiendo lo que dice la Escritura, y ellos creen las fábulas y los mitos que se presentan por el púlpito a ellos cada domingo. Y regresan a sus casas, pensando que son cristianos. Pero dice la Biblia que cualquiera que extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Eso está escrito en 2 de Juan, versículo 9. Si no permanecemos en la doctrina de Cristo, no tenemos a Dios. Eso no es la palabra de Clinton, esa es la palabra de Dios. Entonces, si queremos entrar en el reino de Dios, si queremos ser siervos de Dios, es necesario, es preciso que nosotros leemos su palabra, creemos su palabra y obedecemos a su palabra. Entonces, Juan capítulo 1, versículo 1 dice, sea quebrado la hechicería sobre ti ahorita en el nombre de Jesucristo, para que leemos la escritura como está escrita. En el principio era la palabra. ¿Qué? ¿En el principio era qué? ¿En el principio era Cristo? ¿No? ¿En el principio era otro Dios? ¿Otra persona de la Trinidad? No. ¿En el principio era Jesús? No. En el principio era la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. La palabra que estamos leyendo de esta página.
la palabra que estoy hablando con ustedes. La palabra no es una persona. Dios no tiene conversaciones con su palabra como si fuera una persona. La palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios era con Dios como tu palabra está contigo. Y mi palabra está contigo. Perdón, mi palabra está conmigo. Y mi palabra es mí mismo. Y tu palabra es tú mismo. Y la palabra de Dios es Dios. Y la palabra era Dios. Escúchenme, la Biblia de los testigos de Jehová, la Biblia pervertida de los testigos de Jehová, dice aquí, y la palabra era un Dios. Y nosotros sabemos bien que esa no es la palabra de Dios, que Juan no escribió y la palabra era un Dios. Y mucha gente en la iglesia se ríen de los testigos de Jehová porque ellos creen que Jesús es otro Dios. Pero te testifico en el nombre de Jesucristo que si usted cree en la doctrina de la Trinidad, usted está también creyendo que Jesús es otro Dios. En contra de la Biblia y en el mismo error de los testigos de Jehová. Porque no dice y la palabra era un Dios. Dice y la palabra era Dios. Y la palabra era Dios. Con D mayúsculo. Cuando leemos la palabra Dios en la Biblia con D mayúsculo, ¿a quién se refiere? Al Creador del mundo, al Creador del universo, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios, con D mayúsculo. No hay otro. Y su Hijo Jesucristo, el testigo fiel, testificó de este hecho, diciendo que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El Hijo de Dios, orando a su Dios y a mi Dios, dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. No dijo el otro Dios verdadero, como yo soy el segundo Dios verdadero, y el Dios del Espíritu Santo, nuestro compañero, es el otro Dios verdadero. Ese es un mito. Esa es una fábula que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El hombre, Cristo Jesús, fue nacido de una mujer, engendrado por Dios en el vientre de una mujer. Su madre era una mujer, su padre era Dios. Por eso se llama el Hijo de Dios y también el Hijo del Hombre. Porque era de una mujer humana. Entonces, Juan 1:1, como está escrito, en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. No había una persona en el principio con Dios. No había ninguna persona en el principio con Dios. La única cosa que dice este versículo es que su palabra era con él. Su palabra. Aleluya. En versículo 2, quiero hablar con ustedes sobre eso. Yo estoy leyendo la Santa Biblia Valera 16:2 purificada. Se llama purificada, pero no está perfecta. ¿Okay? Yo, habiendo estado nacido en los Estados Unidos y mi primer idioma es inglés, yo crecí con esta Biblia, la Biblia King James. ¿Okay? Y yo sé, como ministro de Jesucristo, llamado por Él, no por un seminario, ni por ningún hombre, pero por Él personalmente, yo sé que esta Biblia en el idioma de inglés es la palabra de Dios. Y otras Biblias que están traducidas diferentemente, que dicen diferentes cosas,
no son la palabra de Dios y no pueden ser tampoco la palabra de Dios. Porque está escrito en segunda de Timoteo, toda la escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para redarguir, para enseñar, para corregir y para instruir en justicia. Déjenme chequearlo en español. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente aparejado para toda buena obra. Si esta es la verdad, y así es, entonces, si nosotros estamos hablando español y yo leo algo de mi Biblia y tú lees algo de tu Biblia y tu Biblia dice algo diferente que dice mi Biblia, entonces es imposible que las dos de nuestras Biblias pueden ser la palabra de Dios. Por lo menos una es una mentira, si no dicen las mismas cosas. Y desafortunadamente, habiendo vivido en Costa Rica por 5 años, yo no he visto ninguna Biblia imprimida que está traducida correctamente del mismo texto de que viene esta Biblia. Pero he encontrado una Biblia en español que no se encuentra imprimida, pero se encuentra en línea, que se llama la Biblia del Oso, o la Biblia Sagradas Escrituras 1569. Fue traducido por un hombre que se llama Casiodoro de Reina. Por eso saca la Biblia Reina Valera su nombre, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que fue más tarde, o que vino más tarde. Entonces no voy a explicar todo eso, pero la Biblia del Oso o las Sagradas Escrituras que fueron traducidas de los idiomas originales al español en 1569 fue traducida correctamente. La Biblia fue traducida correctamente de los idiomas originales hasta español, inglés y alemán en el mismo periodo de tiempo. En alemán por Martin Luther en 1545, en inglés el King James en 1611 y en español las Sagradas Escrituras por Casiodoro de Reina en 1569. Perdón. Estas tres Biblias, en estos tres idiomas, español, inglés y alemán, fueron traducidas correctamente. Y después, el diablo, siendo muy furioso, porque ahora la gente tuvieron Biblias en sus propios idiomas y habían demasiados para matarlos y ponerlos en prisiones, él estaba muy furioso y inventó otras Biblias y inyectó otras Biblias en la sociedad, no para hacerlo más fácil para leer la Escritura, pero para pervertir la palabra de Dios por medio de, dígamelo, hechicería. Hechicería. Apocalipsis 18:23. Por medio de tus hechicerías, ¿cómo se dice? Sus hechicerías. Revelación 18:23. Porque por tus hechicerías todas las naciones fueron engañadas. Ahora, regresando a Juan capítulo 1, versículo 2. Esta Biblia está traducida en esta ocasión mala, incorrectamente. Dice, Él era en el principio con Dios. Él. Pero Juan no escribió la palabra Él. La traducción correcta es este. Este era en el principio con Dios. ¿Okay? Este es un pronombre impersonal. Pero Él es un pronombre personal. Y en esta Biblia en particular, la palabra Él no tiene acento. Entonces eso quiere decir, de lo que yo sé, que la palabra Él es un pronombre impersonal. Él, como el lápiz. Él. Este lápiz no es una persona. Y cuando escribimos el lápiz, no ponemos un acento sobre la E en Él.
porque esta es una cosa, no es una persona. Pero todavía hay muchas Biblias en español que tienen el acento sobre esa palabra él, como si fuera una persona. Y aun este no tiene acento, todavía se usa para engañar a la gente o para confundir a la gente junto con la doctrina de la Trinidad. Cuando la gente han estado enseñando la doctrina de la Trinidad de Babilonia, y también ven la palabra él aquí, ellos imaginen que él significa una persona que era en el principio con Dios. Pero no dice la Biblia que había ninguna persona en el principio con Dios. Ninguna persona. ¿Okay? Jesucristo, el Hijo de Dios, no estaba en el principio con Dios. Él fue engendrado en el vientre de su madre hace 2000 años. Él fue preordenado desde la fundación del mundo, como yo estaba también, y como tú, si tú eres cristiano. Estaba predestinado antes que la fundación del mundo para ser adoptados en Cristo Jesús, el Hijo unigénito de Dios. Dios conoció a nosotros antes de la fundación del mundo. Dios conoció su Hijo unigénito, Jesucristo, antes de la fundación del mundo. Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo gloria o tenía gloria con su Padre desde la fundación del mundo, antes que fue el mundo. También yo tenía gloria con mi Padre antes que fuese el mundo. Dice en Juan, estamos en Juan, tornamos a capítulo 17. Dice, estas cosas habló Jesús y levantados los ojos al cielo, dijo, está orando a su Dios y a mi Dios. Padre, la hora es venida. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que a todos los que le diste les dé vida eterna. Aleluya. Porque la vida eterna está en Dios y también Dios dio a su Hijo que la vida eterna esté en Él también. Y esta es la vida eterna, dice Él, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Hay un solo Dios verdadero. No hay dos dioses verdaderos. No hay dos dioses verdaderos. Solamente hay un Dios verdadero. Y ese es el Dios a que Jesucristo estaba orando en esta ocasión. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Okay? Personas divinas que son iguales, coiguales uno con otro, no toman órdenes uno de otro. Okay. Si Jesucristo es un Dios coigual con su Padre, y hay dos dioses, Dios el Padre y Dios el Hijo, y son coiguales y coeternos y coexistentes, entonces es imposible que uno va a dar órdenes al otro porque son iguales. Y el segundo va a decir, ¿quién eres tú para darme órdenes? Yo soy igual contigo. ¿Ves? Ese mito de Babilonia no hace ningún sentido, no hace sentido para nada. Es una fábula ridícula que no tiene nada que ver con la Biblia, con la palabra de Dios. El Hijo de Dios es el Hijo de Dios, no es Dios el Hijo. Ahora pues, dice en versículo 5, oh Padre, glorifícame tú contigo mismo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y otra vez, por medio de la hechicería, la gente en las iglesias imaginan que la Escritura dice cosas que no dice. Ellos imaginan que Jesús está diciendo que Él mismo, Jesús mismo, estaba con su Padre antes que el mundo fuese. Pero Jesús no dijo eso. Jesús no dijo eso. Él habló de la gloria que Él tuvo con su Padre antes que el mundo fuese. Y es la misma gloria que yo tenía también con mi Padre antes que el mundo fuese. Y si tú eres mi hermano o mi hermana, tú también tenías gloria con Dios antes que el mundo fuese. Porque, tornando a Efesios, una epístola dirigida a la iglesia de Cristo, en capítulo 1,
versículos 4 y 5 dice, según como nos escogió en Él, Dios nos escogió en Él, su Hijo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados en hijos por Jesucristo en sí mismo, según al beneplácito de su voluntad. Nosotros estábamos escogidos de Dios antes de la fundación del mundo. Y también Jesucristo, el Hijo de Dios, por Él fue así también, para Él fue así también. En 1 de Pedro 1, 20, dice, ya hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, ya preordinado ciertamente desde antes de la fundación del mundo. Uno que existía antes de la fundación del mundo no puede ser preordinado. Preordinado, la palabra o la parte pre quiere decir antes. Si Jesucristo, el Hijo de Dios, era con Dios desde el principio, ¿cómo puede ser preordinado? ¿Antes de qué? Si Él es eterno, si el Hijo de Dios es eterno, si el Hijo de Dios existía desde la eternidad, ¿cómo puede ser preordinado? ¿Antes de qué? Es imposible, es una imposibilidad. Vea qué ridículo, cuán ridículo es esa fábula de Roma. Jesucristo no es Dios el Hijo, Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en Él habita corporalmente, en un cuerpo humano, toda la plenitud de la divinidad. La divinidad es su Padre, Dios. Regresando a Juan, capítulo 1. En el principio era la palabra. Ahora podemos leerlo como está escrito. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿Quién era la palabra? ¿El Hijo? No. La palabra era Dios. ¿Quién es Dios? El creador de todo el universo y la tierra, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios. Dios el Padre. Él es la palabra. La palabra de Dios es Dios mismo. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Por Él. ¿Ok? La gente está confundidos de esta sentencia tan fácil. ¿Ves? Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Piensas en eso antes que me contestas, por favor. ¿Quién es Él que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho? ¿Quién creó todas las cosas? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El primer versículo de toda la Biblia. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿De qué está refiriendo Juan, el apóstol de Jesucristo? Dios. A Dios. Dios creó todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Porque imaginan la gente que hay otro Dios que se llama Dios el Hijo, que Él creó todas las cosas. Cuando dice la Biblia en el mero principio, en el principio creó Dios todas las cosas. ¿Por qué creen la gente eso? Por hechicería. Hechicería. Han estado hechizados por teología, por Roma, por medio de Roma. Y sus iglesias católicas y protestantes. Y sus teólogos que graduaron de seminarios para ser inseminados de las mentiras de Roma. Porque ellos gradúan y comparten sus mentiras con ustedes en las iglesias. Sus fábulas de Babilonia y de Egipto. Dios no es una trinidad de personas, mis hermanos, mis amigas. Mis hermanos y mis hermanas, perdón. Dios no es una trinidad de personas.
Y cualquier persona que cree que Dios es una trinidad de personas, no puede obedecer el Evangelio de Cristo. No puede creer en el nombre del Hijo de Dios. Y no puede obedecer el Evangelio de Cristo. Y por eso Satanás inyectó esa doctrina herejía en las iglesias por medio de su orden de jesuitas. La doctrina de la Trinidad es una fábula, es una mentira, es anticristo. Y las personas, como dice la Biblia en Judas, versículo 4, van conmigo a Judas, versículo 4, no me pregunten por el capítulo, por favor. Porque ciertos hombres han encubiertamente entrado, los cuales desde mucho antes habían estado ordenados por esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en lascivia, y negando el único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Y negando el único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Los que creen en una trinidad de dioses están negando el único Señor Dios. Los que creen en una trinidad, que confiesan tres dioses, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu, tres dioses, y ustedes me dicen, pues nosotros no creemos en tres dioses, creemos en un Dios, pero en tres personas divinas, que son distintas uno a otro, pero todos son iguales, y cada uno son Dios. Ok, esa es una historia de tres dioses. Y si no puedes ver eso, o estás con una enfermedad mental, o estás mintiendo. Porque si tú me dices que hay un solo Dios, pero existen tres personas, eternamente existente en tres personas, que son distintas uno de otro, pero son iguales y cada uno de los tres son igualmente Dios, me estás contando de tres dioses. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Me dices que Dios el Padre no es Dios el Hijo. Son distintos uno de otro, pero los dos son iguales. Dios el Padre es Dios y Dios el Hijo es Dios. Me estás contando de dos dioses, igual como los testigos de Jehová. Y Dios el Espíritu Santo, una persona inventada por la iglesia romana. No inventada por ella lo adoptó de Babilonia, de la Trinidad de Babilonia. Y la gente que están confesando una trinidad de dioses están negando el único Dios soberano, el único Dios verdadero, el único Señor Dios. Porque Dios ha dicho, van conmigo a Isaías 44. Isaías 44, versículo 6 dice, así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos, yo el primero, y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Entonces, este Dios que se llama Dios el Hijo, no puede existir. Y de verdad no existe. Vamos a leer el versículo 8. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde antiguo y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. Lo dijo otra vez. No hay Dios sino yo. No hay roca, no conozco ninguna. Dios no conoce otro Dios. ¿Por qué? Porque no hay otro Dios. La única cosa que Dios no conoce es otro Dios. No hay otro Dios. Este Dios que se llama Dios el Hijo no existe. Dios el Hijo, que supuestamente era desde el principio eternamente con Dios y ellos crearon todas las cosas juntas como un equipo. Eso es ridículo, eso es una fábula ridícula, que no hace sentido para nada y no está escrita en ningún lado de la Biblia. Y una persona que está confesando que Dios es una trinidad de personas y está confesando un Dios que se llama Dios el Hijo, segunda persona de la Trinidad, está cumpliendo esta palabra contra sí y negando el único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo.
Porque si usted está confesando un Dios que se llama Dios el Hijo, que supuestamente es coigual con el Padre, Dios el Padre, estás confesando otro Dios y negando el único Dios verdadero, el único Señor Dios. Si usted está confesando un Dios que se llama Dios el Hijo, estás negando el único Señor Dios, profesando ser o profesando que hay otro Dios igual con él. Y eso es blasfemia, eso es herejía. Y las personas que confiesan tales cosas no tienen a Dios, dice la Escritura. Y negando el único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Porque si usted está confesando un Jesucristo, que es Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, estás confesando un falso Jesús que no existe, y por eso estás negando a nuestro Señor Jesucristo, porque estás confesando o profesando otro Jesús diferente que no existe. Entonces las personas que creen en una Trinidad están negando el único Señor Dios y negando también nuestro Señor Jesucristo, profesando otro Jesús que no existe y no puede salvar a nadie. Ese Dios de Babilonia que se llama Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, es un mito. No existe. Y porque no existe, no te puede salvar, mi amigo. No había nadie en el principio con Dios. La Biblia no dice nada de eso, que había una persona en el principio con Dios y Dios con otra persona creó todas las cosas. Puedes ver ahorita por medio de la palabra de Dios que la doctrina que se ha enseñado a ustedes de la Trinidad es una mentira. Es una mentira del diablo, pura mentira. No está basada en nada lo que dice la Biblia. Está basada en Babilonia. Y porque ustedes han sentado en sus iglesias domingo tras domingo tras domingo, escuchando las historias de sus pastores que graduaron de seminario en vez de escudriñar las escrituras por sí mismos, tan fácilmente sean engañados por la hechicería de Babilonia. Regresamos una vez más a Apocalipsis, Revelación 18, 23, en el postrer parte del versículo. Porque por tus hechicerías todas las naciones fueron engañadas. Porque por tus hechicerías todas las naciones fueron engañadas. ¿Cuántas personas hay en las iglesias que profesan ser cristianos y que crean en tres dioses? Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Esas personas son perdidas. Y ellos van a perdición. Porque no están permaneciendo en la doctrina de Cristo. No conocen aún la doctrina de Cristo. Han estado completamente engañados. Ellos están profesando otro Jesús que no existe, otro evangelio que no puede salvar a nadie, y están en ese camino ancho que lleva a la perdición. Y otra vez, en Mateo 7, Jesucristo mismo dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y los que entran por él son muchos. Son muchos. Él no está hablando de la gente en este mundo que no quieren a Dios, que no quieren nada que ver con Dios. Él está hablando de las muchas personas que están esforzándose para entrar. Escuchen, entrad por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y los que entran por él son muchos. ¿Con quién estaba hablando Jesús? Con su propia gente, los judíos.
Y ellos le llamaron Rabí. Ellos estaban esforzándose para entrar. Y él dice a ellos y a todos que están en las iglesias, que están intentando entrar en el reino de Dios, dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición. Y los que entran por él son muchos. Porque la puerta es estrecha y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. ¿Quiénes son los pocos? En Juan capítulo 8, versículo 31, Jesús dice, si vosotros permanecéis en mi palabra. No dice, si vosotros asistéis sus iglesias cada domingo. No dijo eso. Jesús no ordenó eso. Jesucristo mismo dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Libre del poder de las tinieblas, libre de las hechicerías de Roma, libre de los engaños, los engaños de Roma, de los jesuitas, de los seminarios, de las personas religiosas que vienen a nosotros en sus multitudes diciendo que yo soy pastor, y tienen una cosa en su camisa que dice pastor, yo soy pastor Ramírez, yo soy pastor, pastor José, pastor Jorge. Yo gradué de mi seminario, yo tengo mi papel mi documento no sé cómo se llama en español, pero no importa para nada, ese papel es un papel. Es un papel. Yo tengo ¿cómo se dice? Un printer, una impresora, aquí en mi oficina. En mi impresora hay voy a decir como 20 hojas de papel ahorita. ¿Necesitas una hoja de papel? Yo tengo 20. No vale nada. No vale nada. Una pieza de papel no vale nada. Y un seminario no tiene la autoridad de ordenar pastores. No hay ningún seminario en el mundo que tiene la autoridad de ordenar o para ordenar un pastor o un evangelista o un apóstol. No hay ninguna universidad, ni seminario, ni colegio, ni escuela, ni organización de hombre que tiene la autoridad de ordenar ministros de Cristo. ¿Quién envió Dios aún una vez? ¿Cuándo envió Dios aún una vez un hombre a un seminario para estudiar, para aprender cómo ser pastor? ¿Cuándo? En toda la historia, desde la fundación del mundo, ¿cuándo envió Dios a un hombre a un seminario para aprender a ser pastor? Ninguna vez. Nunca. Nunca. Dios, el Dios Altísimo, el Dios de Abraham, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, nunca ni una vez envió un hombre a un seminario para estudiar, para aprender a ser pastor. Ni una vez. Nunca. Un hombre que gradúa de un seminario es entrenado por los jesuitas, no por Dios. Un hombre de Dios que es ordenado a ser pastor o maestro o apóstol o evangelista, ese hombre tiene su ordenación, de Dios. De Dios. Dios tiene el poder y la autoridad de ordenar ministros en su iglesia. Dios tiene esa autoridad. Ningún seminario lo tiene. Jesucristo dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si quieres ser libre, si quieres conocer la verdad, entonces permaneces en la palabra de Dios. Que permanezcas en la palabra de Dios día y noche, meditando en su palabra, leyendo su palabra, buscándole en su palabra. Porque cuando estés enfrente de Jesucristo para dar cuenta para su vida, y Jesucristo dice a ti, pues no puedes entrar en mi reino porque no has obedecido mi evangelio,
o porque no me has obedecido a mi palabra, no podrás decir, pues, pero mi pastor me dijo que necesito hacer eso y esa cosa, y mi pastor me dijo que tú eres la segunda persona de la Trinidad, y mi pastor me dijo, mi pastor me dijo, mi pastor me dijo. Eso no importará a Jesucristo. Él te va a decir, usted tenía mi palabra. Una Biblia. Estaba en tu casa y yo lo vi todos los días de tu vida y nunca lo leíste. Nunca me buscaste. ¿Cuándo me buscaste en oración? ¿Cuándo me buscaste enfrente o antes que todas las decisiones que tomaste? ¿Cuándo me buscaste con preguntas sobre la doctrina que yo di a mis apóstoles? ¿Cuándo me buscaste? Nunca me buscaste. Asistías a tu iglesia cada domingo y vivías como el mundo los otros 6 días, pensando en tu dilución, que eras cristiano, y ahora estás enfrente de mí y yo te digo, apártate de mí, obrador de iniquidad. Como muchos van a decir a Jesucristo. Pero si permanecemos en su palabra, mis hermanos, mis hermanas, si permanecemos en su palabra, ¿cuántas personas en cualquier iglesia han leído toda la Biblia aún una vez? Cada página de la Biblia. Si entramos en cualquier iglesia y preguntamos, ¿cuántos de ustedes han leído toda la Biblia aún una vez? ¿Cuántas manos vamos a ver? Pocos. Tal vez nunca. Tal vez none. Ninguna. Perdónenme español otra vez. Pero si una persona no ha leído la Biblia, hace 6 meses, leer toda la Biblia en 5 capítulos por día, hace 6 meses. ¿Y cuántas personas dicen, oh, yo he estado cristiano por 10 años o 20 años o 30 años, o yo nací cristiano y tengo 60 años o algo así? ¿Y no han leído toda la Biblia aún una vez? ¿Hay partes de la Biblia que usted no ha leído todavía? ¿Y me dices que ha estado cristiano por 10, 20, 30 años? ¿Cómo obra eso, amigo? Me dices que eres cristiano, pero si fueres nacido de la palabra de Dios, la palabra de Dios fuera tu pan diario necesario. ¿Cómo vas a pasar todo el día sin leer la palabra de Dios? Si eres un hijo de Dios, ¿cómo va a pasar todo el día sin abrir tu Biblia y alimentarse en la palabra de Dios? Si usted puede pasar todo un día y se olvida de leer la palabra de Dios, no me dices que eres cristiano, no me dices que has nacido de esta palabra. Pero dice Jesucristo que si permanecemos en su palabra, entonces seremos verdaderamente sus discípulos y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libre. Por eso estoy aquí y espero que ustedes están aquí conmigo por este mismo propósito. Los que están todavía conmigo después que 1 hora de predicar, les aprecio mucho, y eso me dice que estás interesado en las cosas del reino de Dios. Entonces me alegro mucho que están conmigo todavía, y espero en Dios que van a estar atentos a los videos en este canal. Voy a intentar subir más videos en español en este canal, y también estoy pensando y orando en crear otro canal solamente para videos en español. Ora por mí, por favor, para que yo crezca en el conocimiento de este idioma de español, para que tenga el dominio de este idioma, y para que la obra de Dios que Él ha ordenado para mí para hacer en inglés por todas las naciones en inglés, continúa en el idioma de español de la misma manera, para que yo pueda predicar fluentemente sin tropezar mis palabras, y ¿sí? ¿Ves? Eficazmente la palabra de Dios, para que mucha gente en el mundo que habla en español pueden
am, estar edificados también por medio de este ministerio. Este ministerio es ordenado por Dios. Yo no gradué de ningún seminario. Yo fui ordenado por Dios mismo. Su nombre es Jesucristo. Él es uno. Dios es uno. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. El hombre, Cristo Jesús. Y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto también al Padre. Cuando nosotros estamos enfrente del trono de juicio, en ese gran día del juicio de Dios, la persona que vamos a estar viendo en el trono, un Dios, un juez, un solo Salvador, será Jesucristo. Jesucristo, y morando en sí, su Padre. Aleluya. Bendito sea Dios, y que Dios les bendiga a los que le aman en sinceridad, en el nombre de Jesucristo. Amén.